Bien, en relación a esto de que la revelación de Dios es progresiva, a mí me llama mucho la atención, sobre todo en algunos conceptos que se van reforzando a lo largo de la palabra de Dios. Si ustedes, se van al primer libro de Samuel, déjenme buscarlo. Ahorita les doy la cita completa. Es el primer libro no, es el segundo libro de Samuel en el capítulo 24. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, en el versículo 1, no vamos a leer eso. Eh, es interesante ver cómo había conceptos cerrados del carácter de Dios. Dice en segunda de Samuel 24:1, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Esto fue escrito eh, alrededor del año 1000, mm, alrededor del año 1000 antes de Cristo, y dijimos que el autor o los autores de estos libros a estas alturas debió haber sido Gad y Natán, Gad y Natán. Estamos alrededor del año 1000 antes de Cristo, y vean el pensamiento. El autor de Segunda de Samuel dice que fue Jehová el que incitó a David a hacer el censo. Pero si nosotros nos vamos al primer libro de las Crónicas, en el capítulo 21, versículo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí podemos ver una revelación del carácter de Dios de manera progresiva. A veces hubo muchos siglos de silencio por parte de Dios. Si ustedes se dan cuenta, el enemigo casi no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Crónica, ¿qué digo, hermano? ¿Segunda de qué? ¿Primera de Primera Crónicas de qué? Crónicas 21:1. Si ustedes se dan cuenta, Dios se responsabiliza de muchas cosas que no le correspondían, pero que a su debido tiempo lo fue clarificando. ¿Sí? Se tenía el pensamiento de que lo malo venía de Dios, pero ya después se dio a conocer la verdad en relación a esto. El libro de las Crónicas, si decimos que fue escrito por Esdras, estamos hablando de alrededor del año 450, es decir, entre el autor de Samuel y el autor de Crónicas hay alrededor de 550 años aproximadamente. Y vean cómo el conocimiento o la revelación se manifiesta aquí de una manera progresiva. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? Hay que tener mucho cuidado, porque a partir de aquí surge una falsa doctrina que pone en paralelo estos dos textos y dicen, Jehová es Satanás. Así lo dicen algunos ignorantes e indoctos, y discúlpenme la expresión. Y esto se difunde en redes sociales, porque no entienden la revelación progresiva de Dios. Y hay quienes han sido presa de esto y lo toman como una luz de decir, ah, es que Satanás es Jehová, porque aquí dice en segunda de Samuel 24:1 que fue Jehová el que incitó a David, y en Crónicas dice que fue Satanás. Entonces llegan a la conclusión errónea de que Jehová y Satanás son los mismos, es el mismo. Y qué blasfemia que a veces se anda enseñando, y eso lo pueden encontrar, no, no les pido que lo busquen, pero sí aparece. Y debemos de tener mucho cuidado en entender la manera en cómo Dios se ha revelado a través de su palabra. ¿Sí? Ahora, aquí
Dicho sea de paso, si ustedes analizan lo que dice en Segunda de Samuel, en el resultado del censo, dice que hubo alrededor de 1.300.000 soldados, varones que podían levantar espada. Pero en Crónicas dice que fue 1.570.000, es decir, el dato no concuerda. Debemos nosotros entender por qué suceden este tipo de cosas para que nuestra fe no flaquee. La revelación es progresiva. Y si bien el concepto del carácter de Dios fue perfeccionado por Esdras, diciendo lo malo viene de Satanás, y el que incitó a David fue Satanás, no Dios, porque es una revelación progresiva, sí hay un dato numérico que no coincide. Y aquí hay muchos que llegan a la conclusión de que la palabra de Dios se contradice. Pero yo me voy a lo básico o a la idea principal, el acto de David, un acto innecesario, un acto desarrollado o incitado por el orgullo de decir tengo un reino fuerte y tengo un ejército fuerte que me respalda. El censo no era realizado por los militares. Incluso el general de David de aquel entonces, que era Joab, trató de persuadir a David de que no hiciera eso, porque sabía que no le correspondía, porque la ley levítica no lo permitía. Y aún así prevaleció la palabra de David y de mala gana Joab se fue a hacer el censo. Ese censo tardó meses y el resultado fue que por el orgullo de David, su ejército fue diezmado a raíz de la plaga que vino posteriormente. Si fue 1.300.000 de hombres o 1.570.000, este dato viene a ser secundario. Pero hay quienes hacen de lo secundario lo primario, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado porque nosotros también podemos caer en el juego del enemigo, de cosas pequeñitas hacerlas grandes. Y aquí alguien podría decir, ¿y por qué dato te vas? Bueno, si esto fue un censo y ese censo fue traído por el general, eh, yo me iría que el dato más exacto lo tendría el que estuvo más cercano en ese momento, que fue el autor de Samuel, porque el censo fue hecho en su tiempo. ¿Y qué fue lo que hizo que Esdras diera un dato erróneo? Lo vamos a ver al rato con un testimonio, pero en lo particular podemos ver que Dios guió tanto al autor del libro de Samuel como al autor del libro de las crónicas para que escribieran y ellos tenían limitantes. No influyó de una manera sobrenatural, simplemente los guió. Eran santos hombres de Dios. Eso quiere decir que el carácter de ellos estaba en armonía con el carácter de Dios. Y Dios los utilizó como instrumentos para revelar o para dar su revelación escrita. ¿Que hay detalles? Hay detalles. Ahorita lo vamos a ver con una expresión del espíritu de profecía. Y dicho sea de paso, en Mateo capítulo 27 es otro ejemplo de este tipo de detalles. Mateo 27, eh, versículo 9. Esto como que es un lapsus mental, por decirlo así, o un lapsus de memoria del escritor. Dice, y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Mateo hace referencia a las escrituras y dice, hace referencia a lo que dijo Zacarías,
que está registrado en Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13, pero él dice que lo dijo Jeremías. Ustedes pueden leer todo el libro de Jeremías y Jeremías nunca dijo eso porque lo dijo Zacarías. Entonces, de ahí es donde se toman muchos. Aquí posiblemente sea un lapsus mental o un lapsus de memoria de parte del escritor o bien un error de copista. Y ahí está. Dios lo pudo haber evitado, pero ahí está, para que entendamos que no son las palabras las inspiradas, sino el pensamiento lo que fue inspirado, ¿sí? Porque ellos podían tener a veces quizá conceptos erróneos incluso del carácter de Dios que todavía no alcanzaban a comprender, pero ellos estaban escribiendo en base a su experiencia y su relación personal con Dios. Los conceptos que ellos tenían. Y quizá son conceptos que no estaban completamente clarificados, pero por eso Dios da otros escritores más adelante para hacer una cadena de verdades y podamos comprender esa cadena de verdades. No sé si se entienda esta parte de cómo la revelación fue progresiva en porciones, poco a poco. Y podemos ver por eso que necesitamos el testimonio de lo mismo, por decirlo así, de Marcos, de Lucas, de Mateo, que hablan de lo mismo, pero lo hacen desde su perspectiva, de su ángulo, de lo que más les impresionó. Algunos dan un dato y otros dan otro dato. Uno me habla de un endemoniado, otro me habla de dos endemoniados gadarenos. Y tú dices, ¿cómo empatas esta cuestión? ¿Sí? Ellos hablan de lo que más les impresionó y desde el ángulo del cual lo vieron o de lo que quisieron expresar conforme al objetivo que tuvieron en mente al momento de escribir. ¿Sí? Y bueno, se complementan el relato de Marcos con el relato de Mateo, con el relato de Lucas en relación a los endemoniados de Gádara, se complementan. Y tenemos el complemento que da la hermana Elena. Entonces son 4 relatos de la misma historia visto desde ángulos diferentes. Y qué bueno que tenemos algo así y que Dios le plació darnos a conocer su palabra a través de instrumentos humanos. Otro punto, la revelación es multiforme. Y me baso a esa partecita donde dice el apóstol Pablo, de muchas maneras. Dios se reveló de muchas maneras, que también puede ser traducido por diferentes métodos o por diferentes formas. Y lo complemento con lo dicho por el Señor en Números 12. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí nosotros podemos ver la manera en cómo se hace la revelación a través de visiones, a través de sueños. Pero hay otros medios. Aquí también dice cara a cara y ahorita lo vamos a entender. Y aquí sí tomé algo textual de un libro que cito más adelante. El doctor Roger Kuhn, que es un erudito adventista, dice, ha distinguido por lo menos 7 métodos por los cuales Dios se ha comunicado con los profetas. Número 1, que son las teofanías, o es decir, las manifestaciones visibles de Dios. Y estamos hablando de específico de Jesús. Abraham se encontró con Cristo, con el Cristo preencarnado y 2 ángeles cerca de su tienda en Mamre. Eso es una teofanía, Génesis 18.
¿sí? La palabra eh, teo significa Dios y fanía o fanes significa manifestación, manifestación de Dios, una manifestación visible. Jacob luchó con un ángel en Peniel solo para descubrir, vi a Dios cara a cara. Génesis 32:30. Y en el monte Moisés habló con el Señor cara a cara como habla cualquiera a su compañero. De ahí para allá veo que después de Moisés se cerraron las teofanías. No recuerdo alguna otra teofanía. Las demás son visiones, pero no son teofanías, ¿sí? Quizá hasta ahí cerró esa manera el Señor cuando argumentó en Números 12, en visiones o en sueños. Y a partir de ahí yo ya no alcanzo a ver teofanías, lo demás son visiones. El Señor se reveló también a través de ángeles y lo vimos en la lección que pasó, Manoa, ¿verdad? Aunque si la expresión es el ángel de Jehová, se pudo referir específicamente a Jesús, ¿sí? O cuando entendemos, la Reina Valera lo traduce con mayúscula, el ángel de Jehová, haciendo referencia que se trata de Jesús por lo regular, ¿sí? O cuando dice un ángel del Señor, ya es un poquito diferente. Pero Dios también dio a conocer mensajes a través de los ángeles, porque son espíritus ministradores, y lo podemos ver a través de la experiencia de Daniel cuando se le presentó después de esa oración y después de haber tenido esa batalla con el rey de Persia. Y lo podemos ver también a través de la experiencia de Cornelio, ¿verdad? Y que se le apareció y le dijo que fuera a traer a Pedro. Y bueno, eh, como lo vemos también en la manera en cómo los ángeles se comunicaron con otros personajes bíblicos. Este mismo autor o este mismo erudito identifica otra manera que es la voz audible de Dios. Y eso lo vemos pues en la manifestación en el Sinaí, ¿sí? O con Samuel, ¿sí? En donde le habló al pequeño Samuel. Dios se manifestó. Y hay otras ocasiones cuando se le manifestó a Juan, cuando fue el bautismo de Jesús, y al final del ministerio de Jesús, cuando llegaron los griegos y se escuchó la voz de Dios. Entonces, Dios se ha manifestado también de manera audible. También se ha manifestado por fenómenos visibles, como puede ser el caso del Urim y el Tumim, que sabemos que era una manifestación o una revelación de la voluntad de Dios. Se allegaban al sacerdote, consultaban a Jehová con preguntas específicas y se iluminaban las piedras. Dice, se iluminaba una de las piedras y la respuesta era afirmativa y la otra, al parecer dice el testimonio que se opacaba si la respuesta era negativa, ¿sí? Pero estaba involucrado la cuestión del Urim y el Tumim. Y recordemos que cuando Saúl estaba desesperado, dice, no le respondió ni por profeta, ni por sueño, ni por visión, ni por Urim, ni por Tumim. Otra manera que engloba o que enlista este autor, que hasta cierto punto yo tengo mis reservas, es la cuestión de echar suertes, claro. Se echaron suertes a raíz de lo que fue este, la repartición de la tierra de Canaán, ¿sí? Eh, y bueno, fue una manera de repartir las tierras, pero bueno, hasta qué punto sea para manifestar la voluntad de Dios. Hay quienes argumentan la cuestión de perdón, de Matías. En lo particular, pues está esa cuestión que dicen que Matías no fue aceptado, tas. Yo en lo particular considero que sí, Matías fue aceptado como sustituto de Judas. Que no se hable más adelante de él es otra cosa, pero fue llevado adelante y bueno, se hizo a través de suertes. De esa manera se manifestó, según Hechos de los Apóstoles, la voluntad de Dios, ¿no? Dando
o reconociendo en Matías al sustituto de Judas. Yo en lo particular tengo mis reservas, ¿eh? Punto número 6 que enlista este autor, visiones a cielo abierto, que son las visiones comunes. Los profetas recibían visiones y entraban en una especie de trance, dejaban de respirar, tenían fuerza sobrehumana, se quedaban con los ojos abiertos, etcétera, etcétera. Quiero brincarme a la hermana Elena, que era algo similar. Ustedes recuerdan esa visión donde se habla que sostuvo durante mucho tiempo esa Biblia tan pesada en lo alto y que iba citando los textos, la tenía en lo alto, iba citando los textos y iba abriendo la Biblia en donde se encontraba ese texto. Eh, la historia dice que el pastor Lowgrow estuvo en alrededor de 40, personalmente estuvo en 40, alrededor de 40 visiones que tuvo, visiones públicas que tuvo Elena de White, y siempre se le hacía esa prueba, ¿no? Se le acercaba el espejo para ver si estaba respirando, y bueno, podemos ver la manera en cómo en su debilidad pudo sostener esa Biblia tan pesada, la hermana Elena. O sea, ocurren cuestiones sobrenaturales mientras el profeta se encuentra en visión. Y bueno, el séptimo son sueños proféticos durante la noche. O sea, Dios se revela a través se reveló a través de sus profetas mientras ellos dormían. No se tiene registrado que hubiese manifestaciones sobrenaturales o algunos fenómenos físicos que acompañaran estos sueños, pero era la manera o es la manera en cómo Dios se ha dado a conocer al hombre. En este último tiempo está la promesa a través de Joel. Vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, en ese aspecto yo considero que sigue abierta la manera en cómo Dios se revela, ¿sí? Que el espíritu de profecía nuevamente haya sido puesto en stand-by, para nuestro tiempo. Considero que es lógico porque quizá no estamos viviendo a la altura de la luz que ya se nos dio. Entonces, mientras no estemos a la altura de la luz que ya se nos dio, ¿para qué queremos más luz? Pero en el último tiempo, yo no sé si, bueno, eso fue para mí, Joel 2:28, se cumplió en el tiempo de la hermana Elena, se restableció el espíritu de profecía. Para este último tiempo, ¿en qué medida se va a dar nuevamente? No lo sé, pero hay una promesa de la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Y si es necesario que este don vuelva a ser nuevamente dado a la iglesia, tenemos que saber discernir cuando el profeta o el que se dice ser profeta habla en el nombre de Dios, y los espíritus de los profetas se tienen que sujetar a lo dicho también por los profetas. Bien. eh, Tenemos entonces que la mayor revelación se da en Cristo Jesús. Dios en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y bueno, dicho sea de paso, un concepto teológico, que no me tengo que meter en conceptos teológicos porque esto es bibliología. Los últimos días, según el entender, es a partir de ese tiempo, y nosotros tenemos el tiempo del fin a partir de 1798. Entonces dice, Dios se ha revelado en estos últimos días. El concepto de últimos días se da desde el primer siglo en adelante, y el concepto de tiempo del fin se da de 1798 en adelante. Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Y les pongo una referencia interesante. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Jesucristo. Y me llama la atención la revelación de Jesucristo que Dios le dio y la dio a conocer a su siervo a través de su ángel. Vemos la cadena de orden en relación a la revelación. La revelación es de Dios, Dios se la da, le da a Jesucristo como representante de la tierra, por decirlo así. Ahora él se lo transmite a través de un ángel a Juan, y Juan tiene que escribir. Esa es la cadena de revelación en el libro de Apocalipsis. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Jesús el que habló con Adán y Eva.
Fue él quien se le reveló a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y comprendieron el Evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Y bueno, esto concuerda con lo que dice Juan: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él ha sido el Verbo, Él le ha dado a conocer. Entonces, es Jesús el que se ha revelado al hombre y el que ha estado en contacto con el hombre después de la caída. En términos generales, hablando de la cuestión de la revelación hay actores que la engloban en tres grandes categorías: lo que es la revelación general, dado a través de la naturaleza, según lo creemos o lo entendemos en Salmos 19, del 1 al 2, o del 1 al 6 incluso, eh, a través de la misma conciencia, eso se le llama revelación interna, según está revelado en Romanos capítulo 1, versos 18 al 20. Este, está la segunda categoría que ponen, que es la revelación escrita, y está la tercera categoría, que es a través de la encarnación o a través de la revelación de Jesucristo. Eso lo dicen de manera general. Yo no me quise meter con esas terminologías, sino quise desarrollarlo a través de Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Algunos aspectos que quiero considerar en relación a este tema en el espíritu de profecía. A lo largo de los años en que escribió la hermana Elena, que fueron a través de 70 años de su ministerio, ella no habló de manera enfática de este tema de la inspiración y la revelación. Como les dije, ella ya se metió en la década de 1880, entre el año 1885 y el año 1890. Y es interesante porque a esas alturas la crítica textual y la alta crítica estaban en su inicio, en su apogeo, por decirlo así. La crítica textual y la alta crítica tuvieron su desarrollo desde alrededor del año de 1820, pero llega prácticamente a su clímax en el año de 1881 con el trabajo de los eruditos ingleses Westcott y Hort. Y hubo cuestiones, y hay cuestiones. Después nos vamos a meter en el tema de la alta crítica y de la crítica textual. Pero se me hace interesante por qué la hermana Elena aborda este tema en 1885, que era cuando estaba la efervescencia en Inglaterra del tema de la crítica textual. Y es un tema que está relacionado con el texto bíblico, después lo vamos a ver. Entonces, siempre están los dos frentes de batalla, y yo siempre lo he dicho. 1818, Guillermo Miller, a través del historicismo, llegaba a una conclusión de que Cristo vendría entre la primavera de 1843 y la primavera de 1844, pero en Inglaterra se estaba desarrollando o se estaba desempolvando el futurismo a través eh, de John Harvey, eh, sí, y a través de los eruditos ingleses. Creo que En no, también viene 1800, con Rivera, ¿no? Con Primo ajá, Rivera. sí. Bueno, pero es que eso es muy antiguo, eso ya Ah, sí, ese sí. tiene su origen. Pero la Iglesia de Inglaterra lo desempolvó con John Darby, perdón, es John Darby, lo desempolva, y después pues tenemos el trabajo también de Scofield, que su trabajo se ve reflejado en la Biblia de estudio de Scofield, que es la más difundida en el plano pentecostés, por decirlo de una manera. En 1828 surgen las visiones de José Smith, surge el mormonismo. Entonces, el conflicto entre el bien y el mal y el campo de batalla siempre están enfrentándose. 1831 comienza la proclamación del primer mensaje angélico, cuando Guillermo Miller obtiene su credencial como ministro autorizado para llevar el mensaje.
Y así, 1844, este, Darwin se está encaminando hacia las Islas Galápagos y después saca su libro, el del origen de las especies, mientras que a nosotros se nos da el mensaje del tercer ángel, la visión en 1847, donde se confirma la verdad del sábado. En 1848, las hermanas Fox con el espiritismo moderno. 1863, la visión de la reforma pro salud en contraposición de Louis Pasteur en Francia con la farmacología moderna. Este, 1870, el desarrollo del colportaje entre nosotros, pero surgen los testigos de Jehová en 1874, también copiándonos el sistema de casa en casa, este, etcétera, etcétera. Sí, el enemigo, el enemigo no para. Y en 1881 se estaba desarrollando lo que es el nuevo texto griego, que después lo vamos a ver en una clase independiente, y tenemos el tema de Cristo, nuestra justicia entre nuestro medio. Entonces son cosas que siempre están en pugna y debemos nosotros ponernos a estudiar detenidamente para poder entender el plan del enemigo. Y quiero solamente puntualizar algunas cosas que puse en negrita. Esto viene en el capítulo 1 de Mensajes Selectos, tomo 1, a partir de la página 17, que les pido que lo lean a lo largo de la semana. El capítulo se llama La inspiración de la palabra de Dios y después sigue otro subtítulo que se llama Las objeciones hechas a la palabra de Dios. Hay que leer desde la página 17 hasta la página 24 y van a encontrar algunos tópicos relacionados con el tema de la revelación y de la inspiración. Pero yo nada más voy a remarcar algunas cosas que puse ya en negrita aquí. Dice, Dios entregó a hombres finitos la preparación de su palabra divinamente inspirada. O sea, eran hombres finitos, hombres falibles, pero fueron guiados por el Espíritu Santo. Los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas con lenguaje humano. Fue escrita por seres humanos. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que, como lo dije hace rato, y como viene en el conflicto de los siglos, Dios respetó su individualidad y sus capacidades para poderse revelar a través de ellos. Dice, los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas con lenguaje humano. Bueno, eso ya lo había leído. Dice más adelante, las escrituras fueron dadas a los hombres no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas. O sea, no viene una revelación continua, sino que a través de las generaciones sucesivas Dios fue dando destellos de diferentes temas, como ya lo dijimos hace rato. A medida que su providencia veía una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares. Ahora, todo está medido por parte de Dios. Cuando estudiamos el tema de a la luz de la Biblia y los testimonios de lo que es el concilio universal, podemos ver que todo fue delineado por Dios y no de manera arbitraria, sino que todo fue delineado en ese concilio. La locura de Nabucodonosor fue determinada en ese concilio, por decreto de los vigilantes, dice el libro de Daniel. La muerte de Acab fue decretada en ese concilio, de acuerdo a como está registrado en el libro de los Reyes. El nacimiento de Jesús, su encarnación, fue decretado por el concilio universal. Entonces, conforme fue definiéndose el plan de Dios, también la revelación se fue dando de manera progresiva. Disculpen, hermanos, estoy afectado de la garganta.
Y dice que los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. Dice, no siempre hay orden perfecto o aparente unidad en las escrituras. Entendamos, aparente unidad. O sea, pareciera que hay contradicciones como las que vimos hace rato. En el libro de Éxodo, creo que ese libro de Éxodo dice que Obab era el cuñado o era el cuñado de Moisés y Esdras en Crónicas dice que era el suegro de Moisés. Entonces son pequeñas cosas, ¿no? Hay un autor bíblico, no recuerdo cuál, pero dice que David era el octavo hijo de Isaí y hay otro autor que dice que David era el séptimo hijo de Isaí. Entonces son pequeñas cosas que el que quiera encontrarle peros a la Biblia se los va a encontrar. Pero tengamos esto, la Biblia es una cadena de verdades que cumple sus tres objetivos. Darnos a conocer el carácter de Dios, darnos a conocer el plan de salvación y darnos a conocer cuál es su voluntad hacia para con el hombre o hacia para con nosotros. Cumple su objetivo, ¿sí? Dice, no siempre hay orden perfecto o aparente unidad en las escrituras. Y la hermana Elena lo ejemplifica con los milagros. O sea, pareciera que unos lo dicen en un orden, otros en otro orden. Dice, los milagros de Cristo no son presentados en orden exacto, sino que son dados así como ocurrieron las circunstancias que demandaron la revelación divina del poder de Cristo. A veces decimos, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Convirtió el agua en vino. Tal vez sí, de manera cronológica sea el primer milagro. Quizás sea el primero que se nos ha revelado. Pero, o sea, el orden en ese sentido, dice la hermana Elena, es secundario. Aquí lo que debemos entender es el objetivo del por cual se nos fueron dados cada uno de esos milagros o episodios de la vida de Jesús. La Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. Todo lo que es humano es imperfecto. La Biblia debió haber sido dada en el lenguaje de los hombres. Todo lo que es humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada con propósitos prácticos. Dicho sea de paso, esto se me viene a la mente. El hebreo es un lenguaje muy pobre. Una sola palabra en hebreo puede tener 20 significados. Se puede traducir quizá de 20 maneras diferentes. Por ejemplo, la palabra que se utiliza para arrepentirse en hebreo tiene como 20 significados. Puede significar arrepentirse, puede significar pesar, puede significar consolarse incluso, etcétera. Son como 20 significados y dependiendo del contexto, en ese contexto tiene que ser entendido o traducido. Por eso a veces, por ejemplo, cuando dice Génesis 5, Génesis 5, Génesis 6, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, y ustedes lo leen en contrapartida con números, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dicen, hay una aparente contradicción, pero es una cuestión de traducción, para lo cual debemos echar mano de la erudición o de la investigación para poder discernir esas aparentes contradicciones, ¿sí? Y dice aquí, eso es lo que más me llama la atención. La Biblia está escrita por hombres inspirados o movidos por el Espíritu Santo, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Es el autor, pero no está representado como escritor. Es interesante ese concepto. Yo lo ejemplifico con una secretaria. Si yo llamo a mi secretaria y le digo, ven, te voy a dictar un oficio, entonces ella se sienta y toma tal cual como yo se lo estoy redactando.
pero no es el caso de Dios con los escritores. Pero si yo le digo a la secretaria, quiero que hagas un escrito, un oficio, lo vas a dirigir a tal persona, le vas a poner esto, le vas a hacer esta solicitud, etcétera, etcétera. Entonces, el que movió el asunto, el que motivó fui yo, pero quien escribió fue ella. Fue yo el que moví a la secretaria, pero ella fue la que escribió. Fueron sus palabras. Algo similar, así lo ejemplifico. No es que la Biblia haya sido dictada. Dios no se representa como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica o de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Considerad a los diferentes escritores. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. El pensamiento de ellos era imbuido por el Espíritu Santo. Ese pensamiento se reflejaba en palabras o se reflejaba en palabra escrita, pero dejaba ver las limitantes y lo que traían como bagaje cultural esos escritores. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. Y la inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo que está imbuido con el pensamiento bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿En qué medida la palabra de Dios es palabra de Dios? Que Dios imbuyó el pensamiento del escritor y el escritor fue motivado a expresar lo que él creyó conveniente en relación a lo que Dios le había revelado o lo que debió haber escrito, y en esa medida es palabra de Dios. Tiene ese toque humano y tiene ese toque divino. Dice, la mente y voluntad divinas se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre o de los autores bíblicos son la palabra de Dios. Este es en relación a este tema, es un tema un poquito complicado, honestamente, por eso lo había trazado, porque quería que no llegáramos a una confusión. Espero y haya quedado claro. No estamos viendo doctrina, bibliología no es doctrina. Bibliología es el estudio de la Biblia a partir de su revelación, su inspiración, sus contextos, sus estructuras, su formación. Y trato de ser lo más claro posible. A veces me cuesta un poquito, pero esperemos que con la ayuda de Dios se haya cumplido el objetivo de la clase del día de hoy.